El ladrón del manuscrito. Audiolibro. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 21. Tras la civilización perdida. Sua guiaba a Loredi y a Aritz hacia la salida del seminario, pero estos dos últimos tenían hambre de saber más, y las recientes palabras de Sua les inquietaban. En esta ocasión fue Loredi quien rompió el silencio. Sua, ¿conoces el lugar donde se cree existían los túneles hundidos que conectaban con la ciudad enterrada?, preguntó Loredi. Más de 300 años en estas galerías es tiempo suficiente para conocerlas. Claro que sé dónde se dice que estaban. ¿Queréis ir hacia allí?, preguntó a la pareja. Sí, por supuesto que nos gustaría ir, se apresuró a afirmar Aritz con rotundidad. Os guiaré, pero es casi mediodía de camino, respondió Sua mientras aceleraba el paso. Rampas ascendentes y descendentes, escaleras, ríos, pequeños lagos y algún otro escarpado desnivel fue lo que tuvieron que sortear hasta llegar a un gran cráter, del cual no se veía el fondo. Aritz dejó caer una piedra para tratar de comprobar la profundidad, pero esta era tal que nunca se oyó el sonido del impacto de la misma contra el suelo. En el lado opuesto a por donde aparecieron, había una puerta incrustada en la pared. Para llegar allí era preciso atravesar un puente, cuya base y laterales estaba confeccionado tan solo con cuerda. Sua se detuvo a Li y, dirigiéndose a los muchachos, les dijo: «El monje guardián siempre me previno de la peligrosidad de este lugar. Ni ellos mismos saben dónde puede conducir este cráter, y tras aquella puerta se hallan los túneles derrumbados que nadie ha transitado. Sois libres de continuar, pero de hacerlo es muy posible que este camino carezca de regreso», explicó Sua. Los jóvenes se miraron el uno al otro con rostro de indecisión, advertidos por la rotundidad de las palabras de Sua. Aritz y Loredi se encontraban ahora inmóviles y dubitativos ante la inminente decisión que debían tomar. Observaban el infinito fondo, la puerta de la pared y las precarias condiciones del puente que les separaba del acceso a ese nuevo misterio. «Iré», dijo Aritz. «Te acompaño», dijo Loredi. La lechuza de Sua comenzó a revolotear por aquel inmenso socavón, descendiendo hasta que su imagen desapareció en la penumbra. Sua chasqueó los dedos y, emergiendo el ave de la oscuridad, se posó en su hombro. «Muy bien. Os deseo buena suerte», les dijo Sua sin el menor signo de apego, dando sin más la media vuelta, iniciando la ruta de regreso. Los destellos de luz de su vieja lámpara pronto dejaron de vislumbrarse en el interior de la galería. La eternidad unida a la soledad de su existencia habían hecho de ella un ser carente casi de sentimientos. Loredi apoyó con cuidado su pie sobre el primer peldaño de cuerda del puente. Aquello oscilaba bastante de un lado a otro, avivado por el involuntario temblor de la joven, pero poco a poco cumplió su objetivo, llegando hasta la puerta solo cerrada con un oxidado tranco. Aritz emuló los pasos de su antecesora y se reunió con ella. Las galerías que aquella puerta escondían nada tenían que ver con las anteriores. Tal como dijo Sua, se encontraban derruidas. En la creación de los accidentes geológicos es el tiempo, sumado a otros elementos, el único artífice de ellos. Por eso en esta ocasión, una corriente de agua discurría por su interior, buscando huecos por donde colarse. «Mira, Loredi, es posible que, si conseguimos seguir ese arroyo, nos conduzca hasta algún lugar, y quizá nos lleve hasta lo que estamos buscando», dijo Aritz a su compañera. Con muchas dificultades, reptando y colándose por grietas angostas, consiguieron enlazar con un túnel natural cuyo aspecto era otro, mucho menos deteriorado, por donde avanzaban con rapidez, paralelos al curso del agua. Tras varias horas, consiguieron dar con un pasadizo, en cuyo final a través de una grieta se vislumbraba luz que parecía ser del sol.
Llegaron hasta ella y miraron por una rendija, concluyendo que efectivamente al otro lado se hallaba el exterior. «Mira, Loredi, hemos llegado. Solo tenemos que poder salir de aquí», dijo Aritz mientras se abrazaban llenos de júbilo. «Mira, Aritz», exclamó Loredi. «Creo que allí hay un hueco por el cual cabemos para salir», dijo a su compañero. El orificio se encontraba en una de las paredes de la cámara y deberían realizar una pequeña escalada para acceder a él. Así fue. Por él pudieron alcanzar el exterior. Una vez fuera miraron a su alrededor y parecía, por la orografía, la vegetación y el color de la tierra, se encontraban en las cercanías de Zuya. Transitaron unos cuantos kilómetros por un camino empedrado con guijarros apisonados, como en las calzadas romanas. Tras remontar un pequeño collado, vieron como al otro lado, sobre una gran meseta, se hallaban unas construcciones realizadas con megalitos de piedra tallados en diversas geometrías, dependiendo de su utilidad. La ciudad estaba presidida por un gran templo circular con paredes de piedra y techo de madera, ambos materiales trabajados. Alrededor del mismo, dibujando anillos concéntricos, edificaciones de 3, 2 y 1 altura, dispuestas de manera ordenada, de forma que contaban con calles entre ellas, simulando el templo el sol, y las calles sus rayos. Sin embargo, pareciera que toda aquella ciudad se encontrase vacía. No se escuchaba sonido alguno, ni tan siquiera el trino de las aves. Los muchachos se acercaron a la metrópolis y comprobaron que no había nadie. Sus puertas y ventanas, fabricadas en madera, estaban cerradas, como si alguien fuese a volver, o hubieran abandonado aquello de forma ordenada. Algo llamaba la atención, debido a la no concordancia con el entorno. Una gran capa de polvo y arena teñía monocromáticamente la escena. Las huellas de nuestros intrépidos aventureros quedaban calcadas allí, como señal de su visita. Recorrieron las calles hasta llegar al templo. Una de las puertas laterales se encontraba entreabierta, accediendo a través de ella a su interior. La visión era majestuosa. Grandes monolitos, clavados en el suelo a modo de pilares, sujetaban el perfecto enrejado de vigas de madera de su techumbre. En las paredes, orificios horadados en la piedra con forma circular, distribuidos equidistantes a modo de ventanas en todas las direcciones, dejaban pasar los rayos del sol, calentando e iluminando el templo. Un altar circular en el medio, fabricado con vigas de madera que cumplían la misión de patas con una gran piedra de granito pulida sobre ellos, y por último, unos rudos bancos de madera alrededor completaban el mobiliario de la estancia. Aritz, esta es la civilización que Sua nos dijo aparece en los libros. Aquí se reunían para lo que fuera, con una clara estructura de un líder u orador, quien emitía los mensajes que el resto escuchaban, ¿no crees?, preguntó Loredi. Sí, claro que sí. Es lo mismo que en nuestro tiempo, pero ¿y dónde está la gente?, se preguntaba Aritz. La respuesta no se hallaba lejos. De repente, escucharon el silbido de algo parecido a un proyectil que surcaba los cielos de la ciudad. Abandonaron el templo para ver lo que sucedía, siendo testigos de cómo una lluvia de enormes piedras incandescentes sobrevolaba peligrosamente el lugar, estrellándose a kilómetros de allí, causando una gran bola de fuego, humo y fuertes temblores capaces de resquebrajar las paredes de aquellas imponentes construcciones. De nuevo, paralizados por el miedo, no sabían ahora si regresar por donde habían salido o buscar refugio en las inmediaciones para tratar de zafarse de aquella lluvia, la cual entendieron se trataba de meteoritos. En ese momento, comprendieron la vacuidad y la capa de finos sedimentos que cubría el lugar, pues cada vez que esas rocas impactaban con la tierra, levantaban una inmensa nube de polvo que imposibilitaba respirar. Tan solo era cuestión de tiempo que los artefactos chocaran con aquellos edificios. Una vez alejados de la ciudad, protegidos por una cornisa de roca, Loredi seguía preguntándose: ¿y dónde están las personas?
se preguntó en voz alta, autocontestándose a continuación. Está claro que han huido y solamente pueden sobrevivir a esta catástrofe si habitan debajo de la superficie. De ahí las ciudades enterradas a las que aludía Sua, ya que en la que hemos estado, tarde o temprano será pasto de los impactos de esas rocas, convirtiéndola en pocos minutos en ruinas, explicó en voz alta, cerrando el círculo completo a toda la teoría existente en torno al asentamiento y su destino. La lluvia de meteoritos continuaba, pero solo oían el zumbido y como sus explosiones impactaban lejos de allí por todos los puntos cardinales. No estaban seguros, debían buscar un lugar más resguardado. Aritz oteó el horizonte tratando de hallar algún otro enclave, cuando divisó a una persona corriendo que desapareció introduciéndose en el suelo. Loredi, allí es donde está la gente refugiada. He visto algo. Es nuestra única oportunidad de salir vivos de aquí. Vamos, sígueme, dijo Aritz. Los muchachos salieron corriendo hacia aquel lugar donde Aritz vio cómo se internaba alguien en el suelo. Al llegar descendieron por unas empinadas escaleras de piedra que morían en una puerta de madera, por la cual entraron, accediendo a un estrecho y largo túnel con puertas a ambos lados. En la entrada, sobre una repisa, había decenas de lamparillas de aceite y una antorcha prendida, que haría las veces de mechero para encenderlas. Los chicos tomaron sendas primitivas linternas y cubrieron su cabeza con las capuchas de sus chubasqueros. La oscuridad era absoluta, por lo que al no conocer el carácter del pueblo que habitaba aquel enclave, prefirieron no presentarse por el momento. Aquello era un espacio habitado. Se escuchaban tras las puertas las voces y risas de hombres, mujeres y niños. De vez en cuando, se cruzaban con personas por los pasillos que deambulaban de un lugar a otro cargando con leña o tinajas, las cuales contendrían alimentos conservados en aceite o salmuera. Algunas de las puertas solo cerraban a media altura, pues en su interior se encontraba ganado como cerdos, vacas, gallinas, cabras y caballos. Estaba claro que aquellas personas se escondían allí, pues en la superficie la vida era arriesgada. Loredi y Aritz avanzaban por los intrincados y casi laberínticos pasillos, descendiendo por escaleras a niveles inferiores. Era como un gran bloque de viviendas excavado en el suelo, o quizás se pareciera más a un hormiguero, con dependencias para guardar víveres, cuadras para el ganado, e incluso en el nivel inferior al que accedieron, se hallaba un gran río y un vasto espacio diáfano con bancos de madera, a modo de lugar común de reunión. Tras comprobar que el ambiente de sus gentes era el de una comunidad pacífica, decidieron entablar conversación con un anciano a quien hallaron sentado en una de las habitaciones. A pesar de la ausencia de luz, se vislumbraba una larga y descuidada barba que escondía las facciones de su rostro. Iba vestido con una túnica marrón y unas alpargatas de cuero cuarteado. «Buenos días, señor», dijo Aritz al anciano. «Estamos de paso y necesitamos comida y agua para proseguir nuestro viaje. ¿Podría ayudarnos?», preguntó. «¿De paso?», contestó con otra pregunta el anciano extrañado. «¿De qué lugar venís?». «Hace ya más de 2 años que nadie ha pasado por aquí, pues dicen que la furia de los dioses, tal como predijeron los chamanes, acabó con la vida en la superficie», contestó extrañado. Aritz comprendió que no podía decir la verdad. Su acceso a este lugar y época era demasiado complicado de explicar, y mucho menos de revelar su verdadera procedencia, por lo que decidió inventarse una historia. «Somos hermanos. Vivíamos con nuestros padres en unas cuevas a decenas de kilómetros de aquí, pero un oso les atacó causando la muerte a ambos. Nosotros conseguimos huir, y vimos cómo alguien se internó en el suelo, y por eso estamos aquí. Pero solo queremos comer y beber un poco, y continuaremos camino», dijo el joven. El anciano tomó la lámpara que, apoyada en un hueco de la pared, iluminaba el cuarto,
y se levantó de su asiento de madera, introduciéndose en la habitación contigua. En el suelo de la dependencia había unas brasas de leña y sobre ellas una olla de barro con sopa. El humo de la combustión se escapaba por un orificio que, a modo de chimenea, al parecer comunicaba con el exterior. Era una ciudad enterrada preparada para sobrevivir, pero el problema llegaría cuando los víveres y el ganado faltasen. Aquella gente moriría de inanición. El anciano llenó sendas vasijas de barro que los jóvenes consumieron con voracidad. No supieron muy bien lo que era, pero sabía rico y su hambre era mayor que su predilección en ese momento. «No tengo más para ofreceros, ni puedo alojaros aquí mucho tiempo», dijo el viejo con tono apesadumbrado. «Los víveres cada vez escasean más, y el rey prohíbe la acogida permanente de habitantes de otros pueblos, pues contribuirían a mermar nuestro tiempo de supervivencia aquí», concluyó diciendo, sin atreverse a mirarlos a los ojos al pronunciar aquellas frases. «Lo entendemos, buen hombre. Seguiremos nuestro camino y buscaremos algún otro lugar donde sobrevivir», respondió Loredi. Los muchachos habían encontrado lo que vinieron a buscar, una explicación lógica sobre aquella civilización perdida. Un pueblo con tecnología que habitó la Tierra hacía muchos miles de años, pero que desapareció fruto del cataclismo provocado por la lluvia de meteoritos que posiblemente crearon una nube de polvo de tal calibre que impidió que los rayos del sol llegaran, congelando el ambiente, originando una gran glaciación y la desaparición de muchos o quizá de todos los seres que la poblaban. Quedaba la pregunta de ¿cuánto tiempo resistirían estos pueblos allí enterrados? Y si alguno de ellos era capaz de sobrevivir para repoblar de nuevo la tierra. Los jóvenes abandonaron la ciudad enterrada y salieron a la hostil superficie. Era hora de regresar. Ahora el polvo era mucho más denso y apenas había luz. Con la boca cubierta por pañuelos para filtrar el irrespirable aire, avanzaron decididos hacia el lugar de donde vinieron. 3 horas de incierta caminata escuchando explosiones lejanas y temblores de tierra les condujeron ayudados por la suerte hasta la grieta por donde atravesaron los mundos. Al entrar de nuevo en la galería, una gran roca impactó originando un desprendimiento que selló para siempre la conexión. Aunque caminaban muy por debajo de la superficie, las paredes de los túneles se iban desmoronando casi a su paso, igual que si les persiguieran explosiones originadas por las destructivas bombas de racimo. El miedo se apoderaba de ellos. En esta ocasión, su intrepidez les había conducido demasiado lejos y su afán de aventura pareciera tener casi por completo cercenado el fino hilo que separa la vida de la muerte. La puerta estaba cerca. La atravesaron y, sin tener en cuenta la precariedad del puente de cuerda, corrieron hacia el otro lado. Loredi precedía la marcha, y tras ella Aritz que, al pisar el último peldaño, éste cedió asiéndose el joven con una mano a un pequeño trozo de cuerda sujeto a la fijación. El cráter temblaba con fuerza, y de su fondo comenzaban a manar gases tóxicos que, de inhalarlos, en pocos segundos perecería, por lo que Loredi tomó con las 2 manos la muñeca de su compañero y, asistida por la fuerza que solo una situación de peligro extremo te dota, consiguió ponerle a salvo y continuar internándose en la galería. Poco a poco, la calma iba ganando terreno a los temblores, el ruido y las explosiones, hasta que dejaron por completo de escucharse. Pareciera como si de alguna forma se encontraban ahora en algún lugar que les resultaba familiar, olvidando por completo que aquellas galerías podían seguir suponiendo un gran peligro.